Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao y este video forma parte del curso de Sistemas de Comunicación. Aprovecho esta oportunidad para presentar a mi equipo de trabajo: Alonada Zavala Miguel, Insúa Banto Roberto, Quispe Pérez Emerson, Yari Guamán Inga Diana y quien les habla, Terrones Ayala Tiester, quienes vamos a compartir un extracto de nuestra investigación sobre el tema protocolos de comunicación. Sin más preámbulos, a comenzar. Bien, en primer lugar debemos saber qué es un protocolo. Un protocolo es un conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse entre otras mediante una red. Entonces, un protocolo es una convención o estándar que permite la conexión, comunicación y transferencia de datos entre dos puntos. Ahora, ¿qué es un protocolo de comunicación? Tanto en informática como en las telecomunicaciones, un protocolo de comunicaciones es un sistema de reglas que permiten que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de magnitud física. Se trata de las reglas o el estándar que define la sintaxis semántica, la sincronización de la comunicación, así como también los posibles métodos de recuperación de errores. Los protocolos pueden ser implementados por hardware, software o por una combinación de ambos. Los sistemas de comunicación utilizan formatos bien definidos para intercambiar mensajes. Cada mensaje tiene un significado exacto, destinado a obtener una respuesta de rango de posibles respuestas predeterminadas en una situación particular. Bien, ahora vamos a pasar a ver las propiedades básicas de los protocolos de comunicación. Si bien existe una amplia gama de protocolos de comunicación, podemos estandarizar las propiedades mínimas que éstas pueden llegar a tener. Y son las siguientes: detección de la conexión física subyacente o la existencia de un punto final y otro nodo. Negociación de varias características de la conexión, cómo iniciar y finalizar un mensaje, procedimientos en el formateo de un mensaje, cómo detectar una pérdida inesperada de la conexión y qué se debe hacer, terminación de la sesión y o conexión, y estrategias para mejorar la seguridad. Bien, para ahondar un poco más en lo que significa, en lo que consiste protocolos de comunicación, debemos saber cómo es que se distribuyen. Para ello existe el término topologías o topologías de red, que describe la forma en cómo se conectan los nodos. En la actualidad existen 7 tipos de topologías, y son las siguientes: topología de bus, topología de anillo, topología de estrella, topología híbrida, topología jerárquica y topología de malla. Bien, al igual que los protocolos, al inicio las redes de comunicaciones, cada fabricante utilizaba y proponía diversos tipos de topología para que se adecúen a sus sistemas propietarios, haciendo más complicada la posibilidad de interconectar sistemas provenientes de distintos fabricantes. De ahí nacen los sistemas de interconexión abiertos. Aproximadamente en las décadas de los 60 y 70, los protocolos de comunicación de datos eran propios de la organización que lo realizaba y eran incompatibles. Debido a la diversidad de fabricantes, cada uno con sus propios sistemas de comunicación, generaban micromonopolios al interior de las empresas. Entonces, la necesidad de contar con una estructura estándar para el proceso de comunicación era inminente. Esta preocupación por la estandarización de las comunicaciones llevó a los sistemas de comunicación abiertos, entre los cuales destacan principalmente la arquitectura TCP/IP, desarrollada en 1972, y el modelo de referencia OSI, desarrollado entre 1977 y 1984 por la ISO. Bien, ahora que estamos hablando de protocolos de conexión y sistemas de interconexión abiertos, pasamos a ver lo que es arquitecturas y modelos. Estos provienen de desarrollos individuales bajo el auspicio de organismos internacionales como la ISO o la IEEE.
Algunas arquitecturas reconocidas que se generaron por estos tiempos son la SNA, el modelo de referencia OSI y la arquitectura TCP/IP por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ahora tenemos que ver y detallar qué es una arquitectura de red. La arquitectura de red se divide en conjunto de capas, protocolos, estándares y formatos que también establecen reglas para el desarrollo de hardware y software. La comunicación entre los nodos de red de extremo a extremo se puede descomponer en una serie de niveles para separar las distintas funciones del proceso de comunicación. ¿Cuáles son estas funciones? Que exista una capa para funciones diferenciadas y bien definidas, que se minimice el flujo entre esas distintas capas, el flujo de información, que sea posible normalizar fácilmente la interfaz entre capas, la interfaz de comunicación, y que se busque un compromiso entre un número grande, diferenciación de uniones, pero manejable número de capas. ¿Cuál es la importancia entonces de la arquitectura de red? Más que nada es la jerarquización de capas, ya que esto implica que cada capa dentro de la arquitectura de red realiza un conjunto de funciones resolviendo un problema diferente al proceso anterior. Cada capa se sustenta en la capa inmediata inferior. Cada capa proporciona servicios a la capa inmediata superior. O sea que es muy importante la capa predecesora. Y los cambios en una capa no implicarán cambios en las otras capas. Cada una realiza una función individual y por separado. Pasamos a hablar entonces de la arquitectura TCP/IP. En un entonces, ARPANET era una red experimental implementada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y dio origen a lo que hoy conocemos como arquitectura TCP/IP en 1974. A inicios de los 90, las redes de datos sufrían un crecimiento exponencial y en muchos sentidos cada fabricante introducía constantemente nuevas tecnologías propietarias de comunicación, muchas veces incompatibles con las tecnologías anteriores, lo que llevó a los empresarios a buscar la normalización de los sistemas de comunicación en búsqueda de un sistema de comunicación más eficiente, escalable y debido al fracaso y la no implementación, el modelo OSI, el Departamento de los Estados Unidos ordena la implementación del TCP/IP en todas sus adquisiciones, dando origen a la masificación definitiva de esta arquitectura en lo que luego se conocería como las redes o Internet. La clasificación más práctica y apropiada para TCP/IP podría ser la siguiente, agrupada en 4 capas de diferentes niveles que comienzan con el acceso a la red, la capa 1. La capa 2 es la capa de Internet, la capa 3, la capa de transporte y la capa 4, la capa de aplicación. La capa de acceso a la red controla los dispositivos de hardware y los medios que forman la red. Pasa a la siguiente capa, que es la capa de Internet, y determina la ruta a través de la red. Luego, la capa de transporte admite la comunicación entre distintos dispositivos y transporta la información. Y por último, la aplicación representa datos al usuario más el control de la codificación del diálogo. Entonces, la información transportada pasa a ser mostrada en aplicaciones al usuario. Básicamente ese es el modelo TCP/IP. Ahora vamos a pasar a ver el modelo OSI, traducido de sus siglas en inglés como Interconexión de Sistemas Abiertos. El modelo OSI corresponde a un modelo de red descriptivo usado para comprender y enseñar la manera en que se estructuran los protocolos de comunicación. El modelo explica y especifica que debe ser usado en cada capa en la que está dividido este. Es usado como un marco de referencia ya que se utiliza como herramienta de enseñanza de comunicaciones en red y está dividido en 7 importantes capas. La capa número 1 o la capa física define las especificaciones físicas y mecánicas de la computadora hacia la red. Por tanto, se encarga del medio físico por el cual se transmite la información. Es la primera capa y tiene las siguientes características. Define los medios bases y medios físicos por los cuales va a viajar la información. Describe o define las características materiales y eléctricas que se usan para transmitir la información. Y tercero,
transmite el flujo de bits a través de un medio físico. Los protocolos que utilizan o que están presentes en la capa física generalmente son los siguientes: la B.92, que es la red telefónica de módems, el FireWire, el USB, el Bluetooth y la IEEE relacionada con las capas físicas. Pasamos a la capa número 2, que es la capa de enlace de datos. Ya vimos la capa número 1, que es la que sienta las bases para la relación de materiales físicos para poder transmitir la información. En la capa número 2, la capa de enlace de datos, se ocupa básicamente del direccionamiento físico que debe tener la información, el acceso a la red y la notificación de errores. La capa de enlace de datos toma una transmisión de datos cruda de la capa física y la transforma en una abstracción libre de errores para la capa de red. La capa de enlace de datos recibe peticiones de la capa de red y utiliza los servicios de la capa física. El objetivo de la capa de enlace es conseguir que la información fluya libre de errores entre dos máquinas que están conectadas directamente. Básicamente, por ello se llama servicio orientado a la conexión. Capa número 3, la capa de red. Esta capa se encarga de que los datos lleguen desde el origen hasta el destino. Los dispositivos que facilitan esta tarea se llaman routers o enrutadores. En la capa de red se define el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final. Para esto participan los firewalls para descartar direcciones de máquinas que no son de origen. En la capa de red se proporciona la conectividad y selección de ruta entre dos hosts. Los principales protocolos de red en la capa de red son el protocolo IP, el protocolo OSP, el protocolo AES-IES, el protocolo RIP, el protocolo ICMP versión 6, el protocolo IGMP y por último el protocolo DHCP. Tenemos también la capa número 4, que es la capa de transporte. Esta capa se encarga de efectuar el transporte de los datos reunidos dentro de paquetes de una máquina de origen a la de destino, independientemente del tipo de red física que se esté utilizando. Los paquetes de datos son enviados libres de errores entre la máquina emisora y la máquina receptora. De este trabajo ya se encargó la capa de red, que es la capa anterior, y por ello la capa de transporte se alimenta de esta información y simplemente transporta los datos e información. Los protocolos presentes en la capa de transporte son los protocolos conocidos como TCP/IP y también otro no tan conocido que es el UDP. También tenemos la capa de sesión. Esta capa proporciona los mecanismos para controlar el diálogo entre las aplicaciones y sistemas finales. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcialmente o incluso totalmente prescindibles. No obstante, en algunas aplicaciones su utilización es ineludible. La capa de sesión permite a los usuarios de máquinas de diferentes lugares establecer sesiones entre ellos. ¿Una sesión qué es? Bueno, la sesión básicamente permite el transporte ordinario de datos como lo hace la capa de transporte, pero a eso le añade el proporcionar servicios mejorados que son útiles en algunas aplicaciones. Se podría usar una sesión para que el usuario se conecte de un sistema remoto de tiempo compartido para transferir un archivo entre dos máquinas. Por ejemplo, los protocolos presentes en la capa de sesión son también conocidos como RPC, SCP y ASP. Luego de la capa de sesión se pasa a la capa de presentación. Esta capa se encarga de la representación de la información de manera que, aunque distintos equipos pueden tener diferentes representaciones internas de caracteres, por ejemplo, códigos ASCII, Unicode, EBDC, DIC, o números Indigo, números Intel, números tipo Motorola, sonidos e imágenes, o los datos lleguen de manera irreconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación de cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos finales como la semántica,
la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener distintas formas de manejarlos. La capa 6, bueno, también la capa de presentación, cumple tres funciones principales, que son las siguientes: el formateo de datos, el cifrado de datos y la comprensión de los datos. Por último, también tenemos ahora la capa de aplicación, es la capa de último nivel, el modelo OSI de la ISO, y esta capa ofrece a las aplicaciones de usuario o no la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico, protocolo SMTP, gestores de base de datos y protocolos de transferencia de archivos, protocolo FTP. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de la aplicación, suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación, pero ocultando su complejidad subyacente. Los protocolos asociados al protocolo, a la última capa de la capa 7 del modelo OSI, son los conocidos como FTP, protocolo de transferencia de archivos, el DNS, servicios de nombres de dominio, el HTTP para acceso a páginas web, HTTPS para acceso, protocolo seguro de acceso a páginas web, SMTP para recuperación de correo electrónico, SSH para conexión segura mediante la web, y una poco conocida que es XMPP, protocolo estándar para mensajería instantánea. Eso es todo, le doy pase a mi compañero. Los términos asíncronos y síncronos se refieren a dos nuevos estilos diferentes de intercambio de información en un sistema digital, de los cuales debe existir entre dos puertos o dispositivos. En ambos estilos, los mensajes deben ser organizados al fin de garantizar que se utilice con cuidado. Protocolos asíncronos. La transmisión asíncrona se va a realizar o se recibe o se da a través de caracteres de bit por bit, en donde va a haber un bit de inicio y un bit que va a indicar el fin del paquete de datos. El bit de inicio va a indicar al receptor que siga un terminal de datos, mientras que el bit de término va a indicar que se ha finalizado la transmisión de datos. Es así como se van a separar los paquetes de datos que se van a enviar y recibir. Se va a sincronizar la unidad sincronizadora y receptora con tres acciones. La sincronización forma parte de cada terminal. Con esta transmisión, los caracteres pueden enviarse en intervalos relativos y variables o de forma continua, con una condición de que el transmisor y el receptor estén o se emitan en la misma velocidad. Un ejemplo de protocolo de asíncrono viene a ser el protocolo de transferencia de archivos, en donde los datos se van a dividir en pequeños paquetes de bits y donde van a ser enviados a través de una red de destino, uno a la vez, y un paquete no se va a enviar hasta que el otro reciba la confirmación del destinatario de que el paquete ha sido recibido. El protocolo síncrono. En la transmisión síncrona se va a usar el envío de grupos de caracteres de flujo continuo de bits. Para lograr la sincronización, los dispositivos de transmisor y receptor ambos deben proveer una señal de reloj que establece la velocidad de transmisión de datos. Además de habilitar los dispositivos conectados a los módems para poder identificar los caracteres apropiados mientras ellos van a ser transmitidos o van a ser recibidos. Antes de indicar esa comunicación entre esos dispositivos, debe realizar una sincronización entre ellos. Para esto, antes de enviar esos datos, se envía un grupo de caracteres especiales de sincronía. Y una vez lograda la sincronía, se procede a la transmisión de esos datos. La diferencia entre el protocolo asíncrona es que la transmisión síncrona no necesita emplear bits de principio y final para delimitar cada uno de esos caracteres, lo que vuelve un tanto más eficiente que la asíncrona, pero se requiere que se mantenga una sincronización entre el transmisor y el receptor para delimitar los grupos de bits que constituyen un terminal.
a red pública de datos. Una red pública de datos es un conjunto de equipos informáticos conectados entre sí por dispositivos físicos que envían y reciben impulsos electrónicos, ondas electromagnéticas o cualquier otro tipo de medio para transmitir o compartir esos datos en información. La finalidad para la creación de esta red de computadoras es compartir los recursos y también la información a distancia, ¿no? Y asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de estos datos e información, y así a la vez aumentar la velocidad de transmisión de datos y reducir los costos también. Las redes públicas también combinan los conceptos tanto de redes con valor agregado y redes de comunicación de paquetes. Las redes públicas de datos tienen como objetivo poner a disposición a los usuarios medios de comunicación entre ubicaciones distintas para permitir la transmisión de información digital. Entonces, una red pública es un tipo de red de computadoras capaz de cubrir distancias desde unos 100 hasta unos 1000 kilómetros, dando el servicio a un país o un continente. Un ejemplo de esta red sería la red Iris, Internet o cualquier red en el cual no estén los miembros en un edificio o estén tan cerca. Muchas WAN son construidas para una organización o empresa particular y son de uso privado. Otras son construidas por los proveedores de Internet para proveer conexiones a sus clientes. Hola a todos. Les voy a hablar sobre la norma X25. Es el estándar para redes de paquetes recomendado por CCITT, Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico, que actualmente es el I2T, sector de telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el cual emitió el primer borrador en 1974. Este original fue en 1976, para luego dar lugar al texto definitivo publicado en 1985. El documento inicial incluía una serie de propuestas sugeridas por Datapad, Telenet y TeamNet, tres nuevas redes de conmutación de paquetes. La X25 se define como la interfaz entre equipos terminales de datos y equipos de terminación del circuito de datos, para terminales que trabajan en modo paquete sobre redes de datos públicas. Es un protocolo estándar, usado para la conmutación de paquetes de un DTE a un DCE. El DTE es el equipo terminal de datos. Se considera DTE a cualquier equipo informático, sea receptor o emisor final de datos. Y el DCE puede comprender convertidores de señales, generadores de temporización, regeneradores de impulsos y dispositivos de control, junto con el equipo con otras funciones como protección contra errores o llamada y respuesta automática. Algunos de estos equipos pueden ser equipos intermedios separados o situados en el DTE. Actualmente es obsoleto y no se utiliza. Se utilizaba en bancos, cajeros automáticos y transacciones. Trabaja bajo los servicios basados en circuitos virtuales. Un circuito virtual es la conexión lógica entre dos extremos a través de una red de comunicación de paquetes, teniendo en cuenta que X25 siempre trabaja con circuitos virtuales permanentes. Es decir, en todo momento están presentes así se usen o no. Los paquetes siempre llegan, debido a que la comunicación siempre está establecida. Esto porque los circuitos virtuales son permanentes. Trama Lab B. Consta de información del usuario a la cual se le agrega una cabeza para así formar el paquete X25. Posteriormente, el paquete X25 pasa a la entidad Lab B y se le agrega información de control al inicio y al final, denominados como cola y cabeza. Esta información es requerida para la operación dentro de los protocolos Lab B. Hay que hacer mención que los datos o información del usuario pueden segmentarse en varios paquetes, de acuerdo con las necesidades requeridas. Referencia OSI. Define una arquitectura de 3 niveles de protocolos, que corresponden a las 3 capas más bajas del modelo de referencia OSI, que vienen a ser el modelo de interconexión de sistemas abiertos, que son el físico con X21, enlace, Lab B, red o paquete
con X25. Como primera capa tenemos a la capa física, la cual se define como la interfaz física entre una estación conectada a la red. Posteriormente tenemos a la capa de enlace, es la que hace el vínculo entre la estación de trabajo y el nodo en la conmutación de paquetes. Al mismo tiempo garantiza que la transferencia de datos entre cada uno de los nodos sea confiable, debido a que la secuencia de transmisión de información se realiza por tramos. Finalmente, tenemos a la capa de red, la cual permite la transmisión de paquetes a través de circuitos virtuales. Hay que recordar que el protocolo X25 trabaja sobre el protocolo X21. Si esta no se realiza, el modelo X25 no funciona. Recordar que el modelo OSI está representado por 7 capas y el modelo X25 solo hace uso de 3. Como ventajas están varias conexiones lógicas sobre una física, asignación dinámica de la capacidad, que es multiplex acción estadística, transporte de datos de múltiples sistemas, es muy fiable. X25 se envía por tráfico enviado, no en el tiempo de conexión ni la distancia. Los datos se pueden enviar a velocidad igual o menor a la capacidad de la conexión. Y X25 cuenta con poca capacidad, generalmente máximo 48 kbps. Los paquetes sujetos a demoras de las redes compartidas. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Continuando con la exposición, yo le voy a hablar de lo que son la red de área local, más conocida como LAN. Una introducción. Por lo general, las empresas que acuden a la informática para satisfacer sus necesidades de información suelen empezar con unas pocas computadoras y unos cuantos periféricos, pero poco a poco se van ampliando tanto los recursos hardware como recursos software para la gestión de la información. Esta ampliación suele llevar asociado un problema de redundancia, tanto de software, datos, hardware, etc. La red de área local LAN permite la interconexión de cierto número de ordenadores periféricos. De este modo pueden estar interconectadas y compartir recursos. La finalidad de tener una red, una LAN, es compartir archivos y programas, compartir recursos de red, compartir base de datos, mejorar la comunicación de los usuarios, software de grupos y de flujos de trabajo, gestión centralizada, mejorar la estructura corporativa. Esos son los símbolos de las redes de datos, como vemos, la computadora de escritorio, entre una computadora portátil, un servidor, un teléfono IP, los medios LAN, medios inalámbricos, la nube, el router inalámbrico, el router, el firewall, el switch LAN y los medios LAN. Concepto: ¿qué es la red de área local? Una LAN es una red que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada como una habitación, un edificio, un conjunto de edificios. La red de LAN se pueden conectar entre ellas a través de líneas telefónicas y ondas de radio. La red de área local nos va a permitir compartir bases de datos, programas y periféricos que pueden ser un módem, una impresora, un escáner, entre otros, poniendo a nuestra disposición otros medios de comunicación como pueden ser el correo electrónico y el chat. Además de una red de área local, sobrelleva un importante ahorro tanto de dinero, ya que no es preciso comprar muchos periféricos, se consume menos papel y en una conexión a internet se puede utilizar una única conexión telefónica compartida para varios ordenadores conectados en red, como de tiempo, ya que se logra la gestión de la información y del trabajo. Las redes locales permiten interconectar ordenadores que están dentro de un mismo edificio, ya sea dentro del mismo edificio como a otro que se encuentra a cierta distancia, pero siempre teniendo en cuenta que el medio físico que los une no puede tener más de unos miles de metros. Además, cabe resaltar que una red LAN puede estar conectada a otra por medio de una red WAN. Acá tenemos sus siglas y su nombre en Wide Area Network.
las cuales se sirven de otras redes de comunicación, como puede ser la red telefónica para transmitir la información entre los ordenadores comunicantes. ¿Cómo se crea una red LAN? Cuando tienes varios equipos puede ser conveniente conectarlos entre sí para crear una red de área local LAN. A diferencia de lo que la gente cree, el costo por configurar una red con estas características es muy reducido. Existen dos clases principales de arquitectura de red local: las redes conectadas basadas en la tecnología Ethernet, que representa la mayoría de las conexiones locales. Muchas veces las denomina redes RJ45, ya que por lo general las redes de Ethernet usan cable RJ45. Las redes inalámbricas, que generalmente usan tecnología Wi-Fi o Wi-Fi, corresponden al otro tipo. Para crear una red RJ45 necesitamos varios equipos con el sistema operativo Windows instalado. Es posible tener dos equipos con diferentes versiones de Windows, tarjetas Ethernet conectadas a un puerto ISA o PCI con un conector de RJ45 o integradas a la placa madre. Los cables RJ45 en el caso de las redes conectadas, un hub, que es un dispositivo al que se puede conectar los cables RJ45 desde diferentes equipos de la red, un conmutador, o como alternativa un cable cruzado si desea conectar solo dos equipos. Conclusiones. Resumiendo, los beneficios del uso de una red de ordenadores de área local son los siguientes: se puede compartir periféricos como son impresoras, módem, escáner, entre otros dispositivos. Se puede compartir grandes cantidades de información mediante el empleo de gestores de bases de datos en red. Con ello se evita la redundancia de datos y se facilita el acceso y la actualización de los datos. La red se convierte en un mecanismo de comunicación entre los usuarios conectados a ella, ya que permite el envío de mensajes mediante el empleo del correo electrónico, ya sea entre usuarios de la red local o entre usuarios de otras redes o sistemas informáticos. Se aumenta la eficiencia de los ordenadores, poniendo a disposición del usuario todo un sistema que hace las consultas sean más rápidas y cómodas. Se trata de un sistema completamente seguro, pudiendo impedirse que determinados usuarios accedan a áreas de información concretas o que puedan leer información pero no modificarla. El acceso a la red está controlado mediante nombres de usuario y claves de acceso. El control de los usuarios que acceden a la red lo lleva a cabo el sistema operativo. Los sistemas operativos de red intentan dar la sensación de que los recursos remotos a los que se accede el usuario son locales al ordenador desde el cual está trabajando el usuario. Por ejemplo, un usuario puede estar consultando la información de una base de datos. Bueno, eso fue todo por mi parte, lo que son las redes de áreas locales. Gracias.